Muy buenas. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es el momento de pintado de nuestro animalito. Ya en un primer video hemos visto el proceso estructural de cómo se realiza. En un segundo video hemos estado mirando los detalles del animal y es por eso que ya tenemos el acabado. Ya está completamente seco. Lo último que era la colita ya está completamente seca. Y en ese tercer video lo que vamos a hacer es dar el acabado de pintado. Para esto vamos a utilizar, como ya he sabido, nuestras témperas y vamos a comenzar con el proceso de pintado. Entonces, dependiendo del animal que tengas que realizar, vas a utilizar un color adecuado. Es muy recomendable. El truco y la recomendación para el proceso de pintado es el siguiente. Observa el animal que vas a realizar. En el caso mío es un burrito. Este burrito va a comenzar con un color gris, o sea, un color oscuro. Algunas partes vamos a pintar primero con blanco. Vamos a pasar del blanco al color gris o el plomo, ¿no? Comúnmente llamado el plomo. Y de ese plomo vamos a ir algunas partes aclarando hacia el blanco nuevamente. Y en algunas partes iremos oscureciendo hacia el negro. ¿Ya? Ahora, esto también puede variar en tonos, porque el burro no siempre es plomo, podría ser tirando hacia el tono café. Entonces, puede tener un fondo café, encima de eso las partes blancas y el plomo o el gris, y luego de eso ir oscureciendo y aclarando. Entonces, son formas de realización del trabajo. No hay un solo método de encontrar el color adecuado para el animalito. ¿Listo? Pero igual les propongo algo para que puedan tener una base de dónde guiarse y cómo poder realizar en primera instancia. Porque de hecho en el camino nos vamos a encontrar con ciertos trucos y ciertas em, formas de pintar que hacen que tengamos algunos problemas y cómo resolverlos. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con poniéndole el color blanco. Ya, vamos a poner el color blanco. Ya saben ustedes de que es importante para empezar a pintar es necesario tener siempre un- una superficie donde descargar la pintura, donde limpiar el pincel, un trapito. Importante también tomar en consideración los materiales que tienes, tener una superficie para poder mezclar, los colores adecuados para poder trabajar y bueno, yo estoy sacando el color blanco y voy a irme a la zona donde yo sé que va el color blanco. Yo sé que nuestra cerámica al frío da una base que puede parecer blanca. Digo puede parecer porque no es blanco. No es blanco, no es un color claro, es cierto, pero no es blanco blanco. Entonces, como verán, el blanco está tocando a la cerámica al frío y se nota la diferencia del blanco con la cerámica al frío. Por lo cual ya te está diciendo de que sí, pues, efectivamente no es blanca. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a dar una capa, ¿ya? De color. Para esta capa de color no es necesario darle tanta pasada de, de material. O sea, no se le, no se le está pase y repasa por la superficie. Porque cuando estás repasando demasiado, estás remojando también la cerámica al frío. Ese es como truco. Ahí está. Como truco, lo que vas a hacer es darle una pasada y sigues avanzando hasta donde tienes que dar. Se seca y das recién la segunda mano para esta parte que has pintado. ¿Sí? No es que le doy la primera mano, está medio húmedo, vuelvo a pasar y vuelvo a repasar nuevamente. Si tú haces eso, de repente te puede pasar este problema, que se te puede limpiar la pintura. O sea, has dado la primera mano,
tú crees que está completamente seco, pero está húmedo todavía de repente, y entonces vuelves a sacar pintura creyendo apurar tu trabajo, le das la segunda mano y al dar la segunda mano acabas de remojar la primera mano y remojar lo que está debajo, que es la cerámica al frío, y entonces cuando das la segunda mano pasas con tu pincel y lo que vas a hacer es rascar o raspar lo pintado inicialmente, y entonces vas a encontrar nuevamente la cerámica al frío. Si te pasa eso, déjalo secar, no lo molestes más, que seque completamente, que pierda toda la humedad y todo, que se prenda la pintura de la cerámica al frío. Cuando agarre bien, ahí recién ocupas nuevamente a dar la segunda mano. No te desesperes, no te asustes. Si la primera mano no te quedó bien, te quedó media rala, te quedó con rayas o el pincelazo se nota y tú quieres que no se vea, déjalo descansar. Ten paciencia. En la segunda mano, cuando esté completamente seco, ahí recién das la segunda mano y vas a cubrir la superficie para que se vea más nítida. Eso es lo que regularmente pasa si es que se te está raspando y sacando la pintura. Cuando estás pintando, en vez de poner está sacando, es que está todavía húmedo, ¿ya? Por eso es importante darte unos segundos también para que la pintura pues se muerda en la superficie y pueda quedar más fijado, ¿ya? Y no hay que desesperarse. Entonces, una vez que das la primera capa, le vamos a dar la segunda. No he explicado con qué pintar. ¿Qué materiales vamos a utilizar para pintar? Vamos a utilizar los siguientes. Perdón. Pinceles, obligatorio. Unos 2 o 3 pinceles que siempre se les ha pedido. Uno delgadito, más delgado del dedo, uno grosor del dedo y uno más grueso que el dedo para hacer las partes grandes. En paisaje, si ven los videos de paisaje, se ha pedido los mismos pinceles. Eso primero. Un recipiente para el agua. Porque es importante lavar los pinceles, porque es importante adelgazar el grosor de la témpera o acuarela o acrílico que tienes para que corra más rápido o para limpiar simplemente los pinceles. Un vaso con agua. Importante un trapo para descargar la pintura, limpiar los pinceles, nos sirve para varias cosas. Las témperas, importante los 3 colores primarios, el blanco y el negro. Y una paleta donde se las mezclas, que hacen que sea más fácil el poder descubrir el nuevo color y desde ahí partir para empezar a pintar. ¿Sí? Entonces, eso primero. Entonces, con un pincel que ya está humedecido, voy al blanco, saco un poco de blanco y voy a darle una segunda manito a la nariz de mi burrito. Por ahí de repente a mí también me puede ocurrir esto del manchado, como les digo, del limpiado. Y es importante por eso tener la paciencia adecuada como para después poder solucionar. Bueno, lo que correspondería a la parte blanca de este animalito, ya correspondería en la parte baja, o sea, por debajo de él. Entonces, esta parte puede quedarse en gris simplemente porque al ser una parte que no se nota, no tiene mucha relevancia esa parte del pintado. ¿Qué más? Allá la parte del pecho, igual. Estoy colocando un poco del color o la mancha de color blanco en los lugares donde corresponda. Reitero una vez más, si tu personaje tiene un color, descubre el color de base del personaje que tienes, eso quería decir. Descubre el color de base del personaje que tienes, porque eso va a variar. Yo estoy pintando un burro, si te tocó una vaca no va a ser los mismos colores. Entonces vas a necesitar colocar otro tipo de material. Entonces voy a hacer un león. Bueno, la base será amarilla y en base a ese color
pues surgirán los siguientes. De la misma manera también funciona el todo. Y siempre comienza de colores claros a colores oscuros. Ahora, pero es que yo voy a hacer un gato y mi gato es negro. Bueno, él, claro, no tiene colores oscuros, pero de todas maneras, fíjate los puntos claros que tiene, porque algún punto claro debe tener. Esos puntos claros hay que tomar en consideración para también darles base, para que puedan brillar después. Y después de eso, si quieres, puedes agrizarlos o puedes oscurecerlos. El caso es que puedas tú darte cuenta dónde posiblemente tienes estos puntos o niveles más claros. Ya, el burro que estoy pintando y el referente que tengo me indica que es la parte de la cabeza, la cola, la que tiene el color más clarito. ¿Sí? Eso creo que es casi todo. Sí, porque la cola ya es oscura. O la base es un poquito más clarita, su rabito. Y el resto ya es un gris. Ya, tengo la base del burro. Y de acuerdo a eso puedo ya cambiar de tono. Entonces es importante considerar lo que estoy comentando para que no se nos complique, digamos, el proceso de trabajo. ¿Sí? Ten en consideración eso. Hasta en el caso mío, la gran mayoría del animalito es pues gris. A este gris todavía tiene una especie de marrón en algunos casos. Pero voy a simplificarlo simplemente el gris para no complicarme mucho el proceso de base. ¿Ya? Entonces todo lo que es base voy a empezar a darle la primera mano. Y como comento, descubre qué color es el color base del animalito que te ha tocado realizar y empieza a crear ese color y a ponérselo como base. No te compliques, siempre comienza como con el paisaje de colores claros a oscuros. Primero los tonos claros, luego los oscuros, para que puedas tener un orden bien establecido y no te gane el color. Y repito, si te toca negro el animalito, pues bueno, esos son... no todos los animalitos son así, ¿no? Si te tocó, genial, es más fácil. Pero si no te tocó ese animalito negro, te tocó un león, la base será amarilla, tendrá un poco de marrón o café en la parte de arriba. Podría no ser café, podría ser de repente otro color, un amarillo más ocre, y así ir avanzando hacia los colores más oscuros. Al final, el color que va a colocarse es el color negro, para que pueda eso te evita dos cosas. Uno, que tus pinceles no se ensucien con facilidad. Otra, que el momento de pintar pues no tengas mucho problema de limpiar, porque vas a ir avanzando gradualmente, entonces no vas a necesitar demasiado tiempo para el momento de pintado. Y pues los colores claros, si tú le pones una base oscura, no siempre van a brillar. Entonces tendrías que ponerle 2, 3 capas. Para evitar eso, también por eso es que si ya le pones un claro abajo y dejas esa área reservada, ya te permite tener una base de donde trabajar y tus personajes no van a sufrir tantas capas de color para estar aclarándolas a cada momento. Entonces es importante eso.
lavar bien los pinceles cuando hago los cambios de color. Si hago un gallo que tiene varios colores, varios tonos, tratar de de ser un poco más ordenado al momento de pintar. Y tratar de no quedarte mucho tiempo pintando un área, ¿no? Si ya lo manché y listo. Sigo avanzando, no me detengo, y si siento que al secar se ha aclarado, no ha quedado nítido, pues en una segunda capa puedo eh, completar, digamos, esa parte que se ha quedado más clarita. Ya no te desesperes. Siempre al pintar, recuerda poner un poco de agua, que no te quede muy espesa la pintura, porque eso tampoco no ayuda. El que la pintura esté muy espesa va a quedar una capa muy gruesa de color. Entonces, al momento de meter la segunda capa, el problema es de que esa capa está muy gruesa y se puede lavar con facilidad. O sea, la segunda capa vas a colocar, de repente te va a salir más delgada y más aguada y va a hacer que la de abajo se salga. Eso puede ocurrir también. Entonces tienes que tener cuidado de que la primera capa no sea tan gruesa. Por eso es que siempre la primera capa te queda un poco más rala y tienes la necesidad de decir, hay que darle una segunda mano, porque esta mano no me quedó muy nítida. Eso es normal, no le tengas miedo, no tengas cólera a eso. No te adelantes al hecho de hacer las dos capas en una. Siempre vas a tener que darle una segunda manito para retocar, o ya sea para resaltar texturas, o lo que tengas que resaltar. En el caso mío va a ser resaltar texturas, porque digamos que puede parecer muy oscuro en la cámara, ¿ya? Se puede ver muy oscuro en la cámara, pero yo después voy a darle una segunda mano con blanco o con un tono muy clarito, que ese tono clarito va a ser el color que va a soltar la textura, va a mostrar la textura. Por ahora yo voy cubriendo completamente todo de la base del color del burrito. Vamos a un segundo a ver cómo ya está con la base completa, y después de eso damos este toque que les estoy comentando, que es la parte gris para aclarar y soltar las texturas del animal, ¿sí? Listo, ya hemos logrado darle la base a todo el burrito. Pintamos de blanco las orejas, hemos dado dos capas de blanco a la nariz, por eso está más blanca que el resto, y también una sola capa a la zona de los ojitos. Entonces podemos ir matizando ciertas áreas para ir encontrando diferencias de tonos, eh, colocando de repente el mismo color un poco más clarito o casi aguadito. Con un pincelito suavemente podemos ir, en el caso mío que estoy haciendo un burrito, dándole algunos toquecitos en el borde, eh, o colocándole el blanco igual, e ir aclarando ciertas áreas. El caso es que el animal, no siempre todo el animal tiene un solo tono, o sea, un solo color, sino tiene áreas de manchitas, ¿no? Tiene áreas más claritas, tiene áreas más oscuras en el pelaje. Entonces, estas áreas son con un tránsito. ¿No ves que acá es? O sea, yo entiendo que si tú vas a ver una vaca que tiene un área blanca y al lado un área negra o café oscuro, ¿no? O marrón oscuro. Entre el blanco y ese marrón hay una línea que tú vas a formar. Pero cuando uno realmente se acerca al animal, si quieres hacerlo más realista, vas a darte cuenta que hay un tránsito, o sea, no es un color que cambia inmediatamente con el otro. No, o sea, hay un leve tránsito, la línea no es tan marcada. Y ese punto de no marcado hace que sea un poquito difuminada esa área. Entonces podrías ahí jugar con un matizado de tonos, los cuales te ayuden a dar esta sensación de cambio, pero que no sea tan brusco. ¿Cómo logras eso? Eso lo vas a lograr haciendo el matizado entre el color oscuro y el color claro, usando puntos medios e ir colocándolos en esa línea, en esa división.
los colocas y de repente los puedes limpiar. Con un trapito, con un papelito, los limpias. Colocas otra capita y vas limpiando. Te vas a ir dando cuenta, y eso ya manéjalo a criterio, porque es la única manera de trabajar, lo vas a ir manejando a criterio, si te está ayudando a aclarar o no ese punto. Eso en caso de que quisieras que la línea no sea pues tan marcada, pero como digo, no es tan rígida del blanco del blanco a ese tono gris, no es una raya. Inicialmente puede ser una raya y después puedes ir, como estoy haciendo acá, creándole un leve tránsito con un punto intermedio de color. Si veo que se está marcando, pues lo limpio un poquito. ¿Qué ocurre cuando uno está limpiando? Va a quedar un poco de la pintura, pero no va a quedar nítida. Si nos ha dejado una pequeña marquita, pero no es pues no es tan evidente, no es tan marcada. Lo cual de a poco se va creando ese tránsito entre el blanco y el gris. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Esto me puede ocurrir con el pelaje del león, me puede ocurrir con el parte del cuerpo del chanchito, me puede ocurrir en las vacas, me puede ocurrir en el animalito que yo guste, me puede ocurrir eso. Eso en el caso de que no quieres que sea tan marcado el tema. Porque de no ser así, y no tienes problema de que la marca se quede muy línea, ¿no? Muy división blanco-negro. Si no te haces problema con eso, dale nomás. Entonces no hay problema. Esto es para alguien que quiere exigirse un poco más en cuanto a los tránsitos en la superficie del animalito. ¿Ya? Entonces, repito, no es que sea obligatorio. Es un tema simplemente de alguien que se está exigiendo un poco más de color y un poco más de realismo. Fíjense, en el blanco estoy un poquito ensuciándolo, oscureciéndolo un poquito más, ¿ya? Porque no es que sea blanco la parte de la nariz del burro. Pues tiene un leve sucio, ¿no? Tiene pues pelitos blancos con pelitos grises, no medio canoso, y con pelitos que se están volviendo negros. Entonces no es tan exacto el tono, ¿ya? Fíjense, estoy colocando algo de blanco al pecho. Si está muy blanco, lo limpio un poco. Entonces dejo el color de fondo. El color de fondo empieza a aparecer otra vez, pero ya no tan fuerte porque ya le coloqué algo blanco. Y así voy avanzando de poquitos. Son capas delgadas que uno va colocando, pero como ven, ya no estoy pincelando y pincelando. Es una capa finita nada más. Se coloca, se entresopla y se limpia para que los tránsitos no sean tan evidentes. Ahora, igual con los ojitos y alguna otra parte que deseo. Lo mismo hago al revés. Me refiero, lo mismo hago con el color de las patas si que quiero oscurecerlas. Ya voy desde el gris que tengo hacia el negro, ¿no? Lo mismo, el tránsito del negro al gris bajado de a pocos. No, si quiero lo hago negro y ya está, resuelto. No, yo no necesitaba hacer un video para eso. Que ya sé que ustedes lo van a poder hacer mejor que yo eso. Yo estoy yendo a un tema donde puedes crear tránsitos de color, ¿ya? Que esa difuminación se consigue con pequeñas capas. Limpiar un poquito y ya está. Ahora, quería comentarles algo. En el caso del cuerpo, que me ha quedado un tono grisáceo plano. Si yo quiero, puedo conseguir una pequeña textura sacada del blanco, ya, sacada del blanco, y mi pincel semiseco, como ven ya no le estoy echando agua, y puedo hacer esto. Como tengo textura yo, si es que no tienes, no hay problema, no necesitas hacer esto. Pero si tienes texturas puedes hacer esto. Puedes darle una pequeña raspadita, ya si quieres la posición de pelaje, y fíjate lo que está ocurriendo. Igual si es muy fuerte le limpias un poco, ¿sí? Y puedo ir haciendo aparecer un poco esa textura. Suavemente, no te excedas tampoco, ¿sí? Hay que tener criterio para esto. Si se te pasa,
Si se te va demasiado, puedes limpiarlo. Dos cosas, o puedes limpiarlo con un trapito, por eso me refiero a limpiar, y ven, ahí va apareciendo un poco la textura del animal, de fondo el color anterior y por fuera esa textura. ¿Qué está pasando? ¿Cómo agarro cuál es el truco? El pincel lo agarras de costado, nunca agarres el pincel así, agárralo de lado, y solamente vas a acariciar por encimita nada más y avanzo, nada más. Si es que tiene textura tu animalito, solamente de costado. ¿Para qué? Para que no es que va a pintar y tapar todo, sino nos va a dar una pequeña capa en la parte de arriba, ¿ya? Esto podría hacerlo no con un pincel, también con una esponjita o con un trapito. Mezclas y solamente acaricias. ¿Esto para qué? Para que resalte la textura que tiene el animalito. Para eso es, ¿ya? Ese es el truco. No aguado, ¿ya? Que esté semiseca la pintura, no empastado, solamente una capa delgada del color, como ven ahí el pincel casi no tiene carga, y es solamente para que ensucie por arriba, ¿eh? Ven ahí cómo va apareciendo, para que dé un toque por arriba y hace que resalte la textura que tenía, si es que tiene textura tu trabajo. Si no tiene textura, esta parte no necesitas hacerla. Si sientes que te has excedido, puedes hacer aguadito otra vez el color oscuro y darle una pasadita para que se baje el tono nuevamente, una capa delgadita. ¿Ven? Entonces estás graduando siempre en el subir y bajar el tono hasta llegar al punto que a ti te satisfaga, que tú sientas que ya lograste el color del animal que querías, ¿ya? Pero siempre aguado, que no sea tan denso, porque si se hace denso va a cubrir todo, se va a meter en la parte oscura y se va a meter en la parte de arriba, que es obvio que por ahí va a pasar. Entonces ya se tapó lo que hiciste, lo perdiste otra vez. Entonces para evitar eso, hazlo suavecito nada más. Y si se te pasa, reitero, una vez más, puedes oscurecer levemente con el tono y así vas consiguiendo el resultado que tú gustas, ¿ya? Entonces, dejo hasta ahí los consejos. Es cuestión de trabajar de los claros a los oscuros, ¿ya? Y en un punto, cuando ya llegues a ese tono oscuro que has querido, en este caso la base, puedes ir jugando estas texturas, resaltando algunos detalles. Listo, yo quiero hacer esta textura así, con la pintura así muy, mi pincel casi seco, que no tiene nada de material, es muy poquito, y pasado suavemente, sin apretar muy fuerte, por encima de todo, para resaltar esa textura. Entonces me va a quedar así. Hay un tono oscuro que está dentro de la textura y uno más clarito que está por fuera. ¿Ya? Y voy a oscurecer un poquito las patitas para que dé resultado al trabajo. Y con eso ya tengo el mismo difuminado que he hecho en el hocico, de claro oscuro. Ven, la línea no ha quedado marcada, no ha quedado marcada de blanco a gris, sino ha habido un tránsito, ¿ya? Igual con los ojos, igual con el pecho, no hay una marca así directa, sino hay un tránsito entre una parte y la otra. Lo mismo haces de los oscuros a los claros, que lo voy a hacer en la zona de las orejitas y la colita y la puntita de las patitas. Y ahí lo tengo, el animalito realizado, listo para venta. Ya como les comentaba siempre, cuando ya está completamente terminado. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora en finales. Listo, entonces fíjense acá un detalle. Es el puntito de la nariz que le he puesto y lo estoy tapando un poco para suavizar y hacer que se vea como un tránsito. Ya, sé que no sea negro, exacto, va a ser más oscuro obviamente, por eso en la cámara ahora están reconociendo fácil las fosas nasales. Puntito negro a los ojitos, un poquito de manchita negra en tránsito en la zona de las orejitas, su penachito en la nariz, en la frente, perdón, y en la espaldita hacia atrás, en la nuca. Las patitas, colita, todo en el tránsito negro. Igual puedo seguir jugando hacia los grises claros en la zona
baja. Si tengo un pincel abierto o tengo un pincel estos de paisaje que tienen pelaje abierto, puedo crear pelaje también. Entonces ahí hay varias formas de poder también hacer un traspaso, un tránsito basado en textura. No todo tiene que ser en línea recta. Recuerden que es como que son pelitos que están salidos y después lo limpio y queda ahí, pero ya no queda tan nítido, entonces permite ese tránsito simpático. Algunos más claritos, otros más oscuros, y ahí lo puedo dar por casi concluido. Solamente quiero terminar dándole un punto blanco, vamos a ver si funciona, muy pequeñito en la zona del ojo. Entonces a ver si de ahí un pequeño brillito al ojito, muy pequeñito, y ya puedo tener al burrito hecho, ¿sí? Y la orejita, como ven, tiene dos tonos grises, en la parte oscura, son como tres colores que tiene. Algunos tienen la puntita de la nariz oscurita, otros lo tienen clarita, otros en punto medio, entonces eso va a variar, depende de qué quieras ponerle. Y ahí tenemos el animalito ya terminado. Creo que se me pasó de tiempo el video, pero quiero mostrarles solamente ya el final del animalito. ¿Ya? Se puede corregir, subir, bajar, ya con tonos más aguaditos. Pero aguadito y dejo secar. O aguadito y limpio. ¿Ya? Para que la primera capa es la capa que les digo que tienen que dejar secar, secar, secar. Y de ahí puedo ir agregando estas, pero suaves. Que no sean tan intensas como para que laven y remojen la de abajo. A eso quiero decirles. Pueden pintar con témpera, con acrílico, cualquier material que sea el agua. También lo pueden hacer con esmalte, si desean, pero es un poco tóxico, así que prefiero que no utilicen ese material. Utilicen materiales al agua. Y ahí pueden tener su animalito terminado. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente proyecto. Vamos a dejarlo acá, mi amigo. Nos vemos en el siguiente proyecto.